Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Esta comenzó a funcionar en 1946. Tiene sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos. La Corte está compuesta por 15 magistrados provenientes de los Estados miembros de las Naciones Unidas y cuenta con 2 idiomas oficiales, inglés y francés. La única controversia en la que México ha sido partícipe es el caso Avena y otros nacionales mexicanos o México contra Estados Unidos, de la cual queda pendiente una revisión. Han existido 4 mexicanos miembros de la Corte Internacional de Justicia. La Corte ha dictado 117 sentencias desde su creación. En este momento existen 12 casos pendientes. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por estos datos que nos ayudan a recuperar, digamos, el contexto de lo que es la Corte, de los casos y de lo que ya habíamos anunciado antes del corte, que es de este caso Avena. Y creo que vale la pena si me ayudan a reconstruir de qué se trató, Sofía, a ver, por qué ¿por qué su importancia a partir de los hechos? Y empecemos por ahí. Claro. Bueno, el caso Avena se llama Avena y otros nacionales mexicanos porque es un caso que concierne a 51 nacionales mexicanos que están condenados a muerte en Estados Unidos. El primero en la lista es Avena, por eso el nombre. Y lo que sucedió fue que la Corte ya había decidido 2 casos anteriores, justo anterior, Lagrand, en el que se había condenado a muerte a un extranjero en Estados Unidos y había la idea, o más bien la realidad, de que no se habían seguido adecuadamente las obligaciones que tienen todos los estados en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, que es una convención que establece muy específicamente que si hay un extranjero y está en un proceso judicial detenido, se tiene que dar notificación a su consulado en un determinado espacio de tiempo. La convención no es clara en cuánto tiempo, y ahí fue, digamos, uno de los puntos principales que tuvo que decir la Corte. México, al ver que tenía 51 nacionales condenados a muerte, determinó que tenía que hacer algún procedimiento judicial para asegurar, pues en la medida de lo posible, que se hayan respetado las obligaciones jurídicas y el debido proceso que se merecían durante sus sentencias, durante todo el proceso judicial que se culminó en su sentencia a muerte. Y entonces entiendo que México, el Estado mexicano, lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué sigue ahí, don Bernardo? ¿Lo recibe la Corte y qué sigue? No, la primera cuestión es designar a un juez ad hoc. A ver. El juez ad hoc se nomina en aquellas circunstancias en que el Estado que presenta la demanda respectiva no tenga a un juez de su propia nacionalidad. Entonces, para equilibrar las cosas, se permite que haya un juez ad hoc que, por cierto, debe actuar con absoluta imparcialidad, independencia y objetividad. En el caso Avena, yo tuve la fortuna de que el gobierno mexicano me designara como juez ad hoc en ese caso particular. Se señaló por Sofía que el caso Avena obedece a que el primero en la lista de los 51 mexicanos es Carlos Avena, y por eso se le dio el título de Avena. Avena y 51 mexicanos. Efectivamente es un tema excepcionalmente delicado porque tiene que ver con la indefensión de un número importante de mexicanos que son condenados a la pena de muerte sin que exista el debido proceso legal. Es decir, hay casos escandalosos en donde, por ejemplo, el nacional mexicano no hablaba ni español ni inglés porque venía de una comunidad indígena. En otros casos eran menores de edad que no estaban sujetos a la pena de muerte conforme a la legislación estadounidense. En otros casos, el abogado defensor designado por el tribunal respectivo hablaba únicamente inglés y no se podía comunicar fácilmente con quien pretendía defender. Entonces, al final del día, esos 51 mexicanos fueron condenados a la pena de muerte sin que
tuvieran el amparo y protección de las autoridades mexicanas que, conforme a la Convención de Viena sobre relaciones consulares, tiene la facultad, el derecho de auxiliar a sus nacionales. Es un caso de protección diplomática y de protección consular. En muchos casos, el consulado mexicano se enteraba al momento en que se dictaba la sentencia a la pena de muerte, en cuyo caso la capacidad para intervenir en el proceso judicial era prácticamente imposible. Esto llevó a que el gobierno mexicano efectivamente tomara una decisión de gran importancia, que es llevar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia para que la Corte determinara qué era lo que se debía de hacer. Y la decisión de la Corte tiene una enorme importancia porque dictaminó que Estados Unidos había violado sus obligaciones jurídicas internacionales y que tenía la obligación de reponer el procedimiento judicial respectivo, revisar y reponer. Infortunadamente no ha sucedido Eso así. es lo que quería escuchar. Es decir, bueno, hemos escuchado por parte de ambos, digamos, la reconstrucción del caso desde la perspectiva del Estado que lo lleva a la Corte y desde la perspectiva de los argumentos legales para llevar, digamos, este asunto, además muy dramático, de temas particularmente relevantes. Pero, ¿qué dice y qué hace el Estado, digamos, los Estados Unidos de Norteamérica, el Estado aquí denunciado? ¿Qué sucede ahí? Bueno, la reparación de la Corte, como ordenada por la Corte, como dice el embajador Sepúlveda, parece muy simple, pero es compleja porque la Corte, como cualquier órgano internacional, no interviene en asuntos internos a tal grado que le va a decir a Estados Unidos específicamente cómo tiene que revisar y reponer estos procedimientos. Lo deja a como mejor arbitrio tengan en su sistema interno. Lo que sucedió como consecuencia es que algunos de los nacionales mexicanos condenados a muerte en diversos estados, al salir la sentencia, recibieron perdón del gobernador, por ejemplo, en algunos casos. Pero, por supuesto, uno de los casos más paradigmáticos es Texas, en donde había un gran número de nacionales condenados y se negaron a aceptar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Y a la luz de la próxima ejecución, que venía muy pronto de un nacional llamado Medellín, ese caso llegó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos, Medellín contra Texas. Y en esa particular decisión, la Suprema Corte de Estados Unidos, en una decisión de mayoría, determinó que para que se diera efecto a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia tenía que haber una intervención jurídica por parte del Congreso, la cual no se dio, y entonces Medellín fue ejecutado. Me parece bien importante esto que nos anuncia la reconstrucción de hechos que hace Sofía, embajador, porque lo que nos permite ver es la dificultad de aterrizar estas decisiones, digamos, ya en el plano de la implementación práctica en los estados. En este caso de Avena, usted decía, infortunadamente, Estados Unidos no ha hecho su parte y le quisiera preguntar, ¿qué sucede ante una situación de esa naturaleza? Porque pone, me imagino, a la Corte en una situación particularmente delicada. Es cierto, pero sí debo aclarar que en la enorme mayoría de los casos los estados cumplen íntegramente con la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Son muy, pero muy escasos los ejemplos en donde un estado decide no acatar ese fallo por distintas razones. Habría dos ejemplos, los dos vinculados con Estados Unidos. El caso Nicaragua, que fue decidido por la Corte en 1986. Cuéntenos algo. Es un caso magistral verdaderamente, porque por primera vez se cuestiona la legitimidad del uso de la fuerza por un Estado. Es decir, se establecen una serie de criterios en aquellas circunstancias en que Estados Unidos, por una parte, minó los puertos nicaragüenses y por la otra conformó un equipo de contrainsurgencia, un contingente de los llamados contras instalados en territorio hondureño que aspiraban con el financiamiento, el entrenamiento
las armas de Estados Unidos, derrocar al gobierno sandinista. El gobierno nicaragüense lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia y la Corte, en un pronunciamiento magistral verdaderamente, señala que Estados Unidos ha violado de manera sustantiva sus obligaciones internacionales en todos los temas que, repito, van desde el minado de puertos nicaragüenses hasta el entrenamiento de las contras. El otro caso es el caso Avena. El caso Avena tiene rasgos peculiares, porque llega, como dice Sofía, a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y en su fallo la Corte señala que efectivamente Estados Unidos ha violado sus obligaciones internacionales, pero que el fallo de la Corte no es autoejecutable, que el fallo de la Corte reclama la promulgación de una legislación por parte del Congreso estadounidense que vincule a los gobiernos estatales. Digamos. Que vincule a los gobiernos estatales. Infortunadamente, el proyecto de ley que ha presentado el senador Patrick Leahy no ha avanzado, es decir, se ha quedado como simple proyecto legislativo en el Senado estadounidense. Habría que impulsar, quizá mediante gestiones políticas, la seguridad de que ese proyecto cobra vida de suerte tal que el fallo Avena, y por cierto, cualquier otro fallo de la Corte Internacional de Justicia o de cualquier corte en la que Estados Unidos sea parte, sea autoejecutable, caso contrario, los fallos no tienen vigencia alguna. Esto te lo voy a preguntar a ti, no se lo voy a preguntar al embajador. ¿Cuál es tu interpretación, digamos, de carácter más político, digamos, de el hecho de que sea precisamente Estados Unidos el Estado que no acepta o vamos, que no acata de manera integral e inmediata los fallos de la Corte Internacional de Justicia? Es interesante porque precisamente estos dos casos son particularmente complejos y creo que entra mucho, Estados Unidos está constituido de una manera realmente genuina de Estado a federación. Y entonces no podemos aminorar los poderes que tienen los gobiernos estatales en ese país. Y sin embargo, creo que ha habido diversas cosas que el gobierno federal intenta hacer para aplicar Avena que no se ha podido a nivel estatal. Entonces, eso habla de una tensión interesante que es de origen, la verdad, del país. Federalismo genuino y real, como tú mismo adviertes. Exactamente. En el caso de Nicaragua, sin duda, había una serie enorme de intereses políticos. Después, el caso de los contras se une con la toma de los estudiantes de la embajada en Irán, y entonces se vuelve este problema enorme para el presidente Reagan de el Irán contra affair. Nicaragua es sumamente complicado, coincido, es un caso magistral, pero Estados Unidos desde el principio no quería estar en ese caso. Es más, hasta a partir de ese caso denuncia él había aceptado la competencia obligatoria de la Corte. A partir de la demanda de Nicaragua ya no quiere la competencia obligatoria de la Corte y entonces ya nada más puede ser traído ante la Corte cuando haya un tratado de por medio que le dé competencia a la Corte Internacional de Justicia. Muy interesante. Don Bernardo, ¿algún caso, el tiempo aquí corre, nos quedan escasos 4 minutos, algún caso que esté hoy en la mesa de los jueces de la Corte Internacional de Justicia y que valga la pena, digamos, recomendarle a nuestro auditorio que ponga su atención en el mismo? Un caso fascinante que tiene que ver con un litigio entre Nicaragua y Colombia, en donde se trata de establecer una delimitación marítima en los espacios del Mar Caribe, enfrente de la costa de Nicaragua, en donde están ubicadas varias islas que pertenecen a Colombia. Es decir, se reconoce la soberanía colombiana sobre esas islas, pero Nicaragua lo que ha intentado hacer es asegurar que esas islas no le representan una barrera para tener su propio mar patrimonial, su zona económica exclusiva y su acceso al mar abierto. La Corte se pronunció, ese ya es un fallo de la Corte,
en el sentido de que efectivamente se podía de alguna manera encapsular a las islas con un espacio de mar propio, pero no al grado tal de que, por ejemplo, tuvieran 200 millas de zona económica exclusiva, salvo en el caso de esas islas que dan al Océano Atlántico. Colombia decidió no aceptar el fallo de la Corte, por una serie de razones que no viene a cuento mencionar, y empezó a hostigar a los pescadores nicaragüenses que estaban ya pescando en la zona que le había atribuido la Corte Internacional de Justicia y que Colombia no reconocía y no reconoce como nicaragüense. Entonces, Nicaragua lo que hace es ir de nueva cuenta ante la Corte Internacional de Justicia para decir, está violando Colombia el fallo de la Corte, tú, Corte, tienes la obligación de pronunciarte sobre este hostigamiento que están padeciendo mis pescadores. Es un caso que aún no se resuelve, a mí me tocó la primera parte, no la segunda. Yo tendría la esperanza de que Colombia, con muy buen juicio, decida negociar la cuestión en privado con Nicaragua, que se llegue quizá a retirar la demanda nicaragüense y que vivan en santa paz pescadores, Colombia, Nicaragua y todos los habitantes de esa región. Pues interesantísimo. Muchas gracias a los dos por habernos traído este tema aquí a Observatorio. En verdad, se los digo a título personal y supongo que el auditorio dirá lo mismo, he aprendido mucho de lo que nos cuentan y he aprendido quizá lo más importante, que es en dónde reside la relevancia de una institución como la Corte Internacional de Justicia, que es precisamente en ser esa instancia que en el ámbito internacional puede intervenir para resolver disputas que de otra manera podrían llevar a conflictos violentos. Y esta idea de la paz a través del derecho, este clásico kantiano retomado por Kelsen, vale la pena siempre tenerlo en mente cuando uno piensa en esta dimensión internacional de la justicia. En verdad, muchas gracias por haber estado aquí en Observatorio y gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección del programa. Pues ya lo decía yo al cierre de nuestra conversación sobre la Corte Internacional de Justicia. Quizá la conclusión más importante del programa del día de hoy es que ese tipo de instancias internacionales son muy relevantes para lograr la solución pacífica de las controversias entre los estados. Y solo por eso vale la pena conocerlas, entenderlas y apoyarlas. Esto ha sido Observatorio. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo martes a las 9 de la noche.